Voy a comenzar, así que comenzamos la grabación, así que le pido a alguno de los hermanos que nos pueda dirigir en oración. Sí, yo quisiera decir que estoy, o sea, un poco como moderador, porque Marcos está en una firma de libros Ya. y él va a intentar incorporarse a la clase posiblemente dentro de una hora o por ahí, dependiendo de cómo le vaya el tema de la firma de libros. Ya. Ya. Entonces, bueno, él me ha pedido un poco que modere. Muy bien. Y, y bueno, que digamos presente también la clase y tengamos una oración antes de comenzar. Sí. Pues por favor, si pueden iniciar con la oración. Perfecto. Ya. Señor, te damos muchas gracias por esta nueva posibilidad que nos das de acercarnos a tu palabra, Señor. Gracias porque tú, tú nos has dado, Señor, esa preciosa herramienta y también nos das, Señor, la, las personas, Señor, que nos pueden enseñar a conocerla, a interpretarla, Señor, y a hacerla, Señor, más cercana a nuestra vida. Señor, te pedimos que tú dirijas este tiempo, Señor, que tú le des también, Señor, sabiduría a nuestro profesor y que sea un tiempo de bendición para que podamos, Señor, entre todos enriquecernos más y aprender más de ti, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos y te pedimos que lo bendigas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Amén. Bueno, hoy tendremos la última clase de este fascinante curso de apologética. Luego el hermano Pastor Marcos Céspedes le dará las fechas, le compartirá las fechas de inicio del próximo curso. Estaremos ofreciendo el curso de predicación expositiva. Así que hoy culminamos con este curso de apologética y con el tema de evangelismo apologético. Así que pueden tomar sus notas y pueden tomar, la clase se está grabando para beneficio de todos los que están presentes y de posiblemente aquellos que no pudieron estar en esta hora. Me excuso por el cambio de hora, no era algo que lo tenía presente. Así que acá tenemos una hora más adelante. Así que la clase de hoy va a comprender aproximadamente unos 40 minutos, 45, puesto que el tiempo pues continúa acá su marcha y este servidor tiene unos compromisos en las horas previstas. ¿Ok? Pero vamos a cubrir todo muy bien. Bueno, vamos a mencionar acerca del rol de la apologética en el evangelismo. Aquí voy a hacer una cita del doctor Braxton Hunter, quien es el presidente del Seminario Teológico Trinity en Indiana, aquí en Estados Unidos. El doctor Braxton Hunter se ha destacado no solamente como presidente de esta institución, sino como un gran apologista. Él tiene un canal de YouTube muy reconocido y él aplica muy bien este aspecto de la apologética la apologética en el evangelismo. Especialmente él está orientado junto al doctor Jonathan Pritchett en lo que tiene que ver con debatir con los ateos. Y no con el fin de ganar una discusión, sino con el fin de llevarlos a los pies de Jesucristo. Ahora, tengo unas citas aquí del doctor Braston Hunter, puesto que él escribió un libro de esta materia. El mismo, hasta donde yo sé hoy, no está disponible en español, pero confiamos en el Señor que en algún momento sí estos materiales estén disponibles. Bueno, cito al doctor Braston Hunter y dijo, si la apologética es basada en la Biblia y efectiva en el mundo moderno, entonces la iglesia moderna debe incluir apologética en sus ministerios evangelísticos. Si se percata, la primera aseveración es un argumento lógico. O sea, su premisa es que si la apologética está basada en la Sagrada Escritura y reconocemos que es efectiva, entonces la iglesia de hoy, la iglesia contemporánea, debe incluirla en sus ministerios apologéticos. También está la cita
que tienen en pantalla, el cual dice: la apologética es fundamentada en las escrituras y efectiva en el mundo moderno. Por lo tanto, la iglesia moderna debe incluir apologética en sus ministerios evangelísticos. O sea, aquí le comparto dos argumentos lógicos que nos expresados por el doctor Braston Hunter en esa línea. O sea, la defensa de la fe, como lo vimos al inicio de este curso, tiene unos fundamentos bíblicos, tiene unas bases en las escrituras, como por ejemplo, y les recuerdo, el apóstol Pedro en su primera epístola, cuando dice que presentemos defensa con mansedumbre de la fe que nos ha sido dada. Y también en la primera epístola del apóstol Judas habla de contender ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. También vemos el apóstol Pablo en sí mismo en sus epístolas, como lo fue la epístola a los Gálatas. En sí mismo él hace una defensa de lo que es el evangelio y de la gracia, en contraparte con aquellos judaizantes que se habían infiltrado a la iglesia de Galacia. Y también cuando apreciamos la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, él habla acerca de las diferentes vertientes y pensamientos filosóficos que se estaban tratando de introducir en la iglesia, lo cual él los refuta a la luz de la preeminencia de Cristo en la iglesia y en el creyente. Su argumento es que nosotros en Cristo estamos completos. Por lo tanto, no necesitamos ni ni las tradiciones, ni las doctrinas de los judíos, ni necesitamos prácticas extravagantes como algunos ascetas practicaban en ese momento, tampoco el culto a los ángeles, sino que nosotros estamos completos en él. Por lo tanto, el Evangelio no necesita un complemento para ser efectivo, sino que en Cristo lo tenemos todo. Entonces, ese argumento pues lo podemos ver también no solo como instructivo en cuanto a la epístola a los colosenses, sino también tiene un elemento que apologético, argumentando en contra de los posibles detractores que iban a estar o estaban presentes en la iglesia de Colosas. Así que vamos a hablar entonces los resultados de la falta de apologética en la iglesia moderna. O sea, primero vamos a ver por qué hay una necesidad y por qué planteamos en esta tarde, como última clase de este curso, que la apologética es necesaria y especialmente dentro del ámbito de lo que es la evangelización. Entonces, ¿cuáles han sido los resultados de la iglesia moderna no entrar en el evangelismo apologético? Bueno, la primera razón que compartimos en esta tarde es la siguiente. Al carecer la iglesia moderna de un buen entrenamiento en apologética para los miembros, eso lleva inseguridad del laico para compartir su fe. Algo que nuestras iglesias evangélicas protestantes enfatizan es que la obra del ministerio no solamente debe ser llevada a cabo llevada a cabo por el pastor, sino que creemos en la doctrina del sacerdocio del creyente. Y dentro del sacerdocio del creyente, exhortamos a los hermanos de la iglesia a participar activamente en la evangelización, evangelizando a sus familiares, o sea, su oico, su lugar de influencia, evangelizando a sus vecinos, evangelizando a sus compañeros de trabajo, o sea, toda persona y toda oportunidad que se le presente, poder compartir su fe. Ahora, al estar los laicos, y cuando digo laicos me refiero a aquellos creyentes y hasta líderes que no son ordenados al ministerio, ¿verdad? Eh, Al ellos carecer de estas herramientas, pues les puede llevar inseguridad para compartir su fe. Y esa puede ser una de las grandes
razones o una de las grandes en cuanto a que eh, algunos hermanos de la iglesia no practican la evangelización personal. No quiere decir que ellos no hayan tenido una experiencia real con Jesucristo. No quiere decir que ellos en cierta medida no dominen los fundamentos del evangelio. Es que cuando se hace evangelismo personal, no es un monólogo lo que estamos sosteniendo, es una conversación. Y como toda dinámica de conversación, hay un intercambio de pensamientos, de ideas y de preguntas. Ahí es que entonces puede venir la inseguridad de parte del laico para compartir su fe, porque no está equipado. Por ejemplo, puede encontrarse intimidado por las corrientes filosóficas. Eh, Cuando se inician conversaciones de este tipo, evangelísticas, eh, y lo, y lo compartimos en la clase, las personas tienen unas cosmovisiones. Y esas cosmovisiones son que la manera en que ellos observan e interpretan la vida. Cuando se entablan conversaciones, ellos no solamente van a ser enfrentados y confrontados con nuestra cosmovisión cristiana, sino que también van a expresar su cosmovisión o hasta dudas que tengan que ver con la cosmovisión que ellos profesan para entonces ser convencidos por el Evangelio. Y allí esa inseguridad del laico por causa de la falta de entrenamiento en esa área, pues los puede llevar a que no evangelicen y este tipo de evangelización entonces solo sea relegada a los ministros que tienen una preparación formal en teología. Y sabemos que los ministros pues tenemos esa responsabilidad, no solamente de entrenar, sino también de nosotros practicar el evangelismo personal. Pero sabemos que el mundo de un pastor a tiempo completo es bien limitado en cuanto a su interacción con el mundo. Porque si está a tiempo completo, está involucrado no solamente en el ministerio de la iglesia local, sino inclusive en ministerios paraeclesiales fuera de la iglesia, y todo está dentro de una burbuja cristiana. Así que su interacción con las personas no creyentes es mínima, lo que hace mucho más necesario que el hermano laico, el hermano de la iglesia, pues pueda estar bien capacitado para llevar a cabo la obra del ministerio y pueda entablar estas conversaciones con el fin de que otros puedan venir a la fe en Cristo y puedan presentar el Evangelio con seguridad. Hay que entender que sin apologética, y claro, esto puede ser una aseveración bastante radical, pero vamos a manejarla. Puede ser una iglesia sin defensa. O sea, eh, recordemos, nuestro campo misionero es el mundo. Y el mundo, las personas que lo componen, no tienen un vacío religioso en su mente. O sea, tienen. Y más mientras más edad tienen, más en la vida ellos han aprendido sobre lo que entienden que es la espiritualidad, que puede estar completamente errada, pero ellos quieren contestaciones. Y en ese sentido, cuando venga la ofensiva de personas que vienen cargados de filosofías o de pensamientos contrarios a la fe, encontrarse un creyente sin la debida capacitación en esta área puede intimidarlo. Y puede dar la falsa impresión de que es que él no tiene respuestas o que el cristianismo no tiene respuestas, cuando es completamente falso. El cristianismo, la fe, la teología cristiana tiene muchas respuestas, pero no están presentes en ese momento en la persona que está conversando. Vemos, por ejemplo, plantadores de iglesias con muy buenas intenciones de evangelizar, de abrir nuevas obras, de establecer testimonio de Cristo en unas comunidades en particular. Pero muchos de ellos carecen de una preparación en apologética.
Ya sea porque puede ser porque en su cultura evangélica han dicho, no, yo no necesito eso, puesto que tengo el Espíritu Santo y con el Espíritu Santo es más que suficiente. Ese tipo de argumento, en un sentido tienes razón, en otro no. ¿En qué sentido tienes razón? Claro que el Espíritu Santo te capacita, el Espíritu Santo te empodera, claro que sí. Pero debemos entender que el Espíritu Santo utiliza también los medios que están disponibles para nuestra capacitación. Por ejemplo, Jesucristo instruyó a sus 12 discípulos. El Espíritu Santo estaba presente, obviamente, Jesucristo como el verbo encarnado con ellos. Luego que Jesucristo asciende a los cielos, pues son los discípulos que están encargados de esa obra. Si la premisa es que solamente por, por obra directa del Espíritu Santo, nosotros vamos a aprender todas las cosas sin usar medios humanos que Dios mismo ha escogido para que también nos ayuden, pues entonces tenemos un problema bíblico. ¿Por qué? Porque el Señor mismo levantó a los discípulos y les dijo que hicieran discípulos a todas las naciones. Por lo tanto, Dios soberanamente ha escogido que sean instrumentos humanos los que también lleven ese mensaje a los demás. Algo de lo cual están privados los ángeles. Son solamente la iglesia del Señor. Los ángeles en las Sagradas Escrituras aparecen como mensajeros del Señor y vemos su actividad, como por ejemplo en el Evangelio de Lucas, en el anunciamiento a María, en el libro de los Hechos. Lucas hace un gran énfasis en lo que es la neumatología, o sea, lo que es la doctrina del Espíritu Santo. El mismo apóstol Pablo aseveró que sus palabras eran por el poder del Espíritu. Pero vemos que el apóstol Pablo pues tuvo una capacitación previa muy buena y él mismo fue instrumento para instruir a otros. Así que, ¿qué es lo que queremos llevar con esto? Todo aquel eh, hermano misionero que quiere emprender una obra, especialmente en un lugar donde el evangelio no ha sido predicado, no es conocido, tiene que estar armado no solamente del evangelio, sino de la apologética que van de la mano, para entonces establecer conversaciones e inclusive los estudios bíblicos muy eh, que son muy cerrados cuando se inicia una iglesia. Cuando digo cerrados es que son no hay una, por lo normal, puede haber casos excepcionales, no son grupos grandes, sino que las reuniones comienzan con tres, cuatro personas. Pues allí se da una dinámica de conversación. Y si son nuevos, son personas que no han venido a la fe. Entiéndase que no han venido a una tradición evangélica, que no tienen un trasfondo. Allí las conversaciones van a ser muy interesantes y va a demandar del plantador, del ministro, contestar esas interrogantes y luego que una vez ellos vengan a la fe, comenzar un proceso de discipulado para así tener unos buenos fundamentos en la iglesia, no solamente a nivel teológico, sino también en términos de qué, de recursos humanos. Así que tenemos esta primera, podemos identificar como esta primera razón para estudiar apologética y, y uno de los resultados ha sido tristemente la inseguridad del laico para compartir su fe. Otra, otro efecto que ha tenido la falta de apologética, y estamos hablando no, no de todos los casos, sino de algunos casos, ¿verdad? Discipulado y seguimiento defectuoso. O sea, hay una buena intención de discipular, hay una muy buena intención de dar seguimiento, pero de nuevo, ¿caemos en qué? En que las personas, aun aquellos que han aceptado la fe, están en un proceso de qué? De crecimiento espiritual. Y en ese proceso de crecimiento espiritual, pues tienen que preguntas, preguntas muy, pero que muy importantes. Sin embargo, si no se está bien capacitado, especialmente
en la apologética, y la apologética involucra no solamente conocer las escrituras, empaparnos de la verdad, sino también tener cierta familiaridad con los pensamientos de la época. Pues, ¿qué va a ocurrir? No ofrece respuestas bíblicas lógicas y coherentes. Y eso es un problema especialmente con esta generación de hoy. Estamos enfrentando una generación, especialmente la de post e internet, que tiene mucha información en la cabeza. Mucha información que está equivocada, mucho de ello errada, distorsionada, porque no viene de unas buenas fuentes en cuanto a información. Pero el punto es que a diferencia de otras generaciones, vivimos en una generación donde por tener y estar expuesto a tanta información, las personas creen que saben de lo que están hablando, ¿ya? Hay personas que creen que adquieren un gran conocimiento por estar expuesto a un video de 10 minutos de un tema. Algunos autores, pastores y hasta académicos están escribiendo sobre esta situación que está ocurriendo en nuestra generación. Y es la generación de las imágenes y de información de corta duración. Me explico. Antes, cuando tú querías buscar una respuesta a un tema difícil, buscabas libros, accesabas una biblioteca y buscabas los temas pertinentes a ese tema, y la dinámica misma de la lectura involucra un análisis crítico, involucra tiempo e involucra paciencia, elementos muy importantes para el aprendizaje. Hoy día, el conocimiento que está accesible o el más que es eh, s- eh, solicitado y el más que es consumido es aquel, el de un video de 5 minutos, 10 minutos, a lo más. Y video, no tiene que ver con lectura. O sea, entonces ven una exposición más o menos elocuente de alguien, pero 10 minutos no es tiempo suficiente para tratar temas complicados. ¿Cómo en 10 minutos vamos a tratar un tema tan complicado como son las cosmovisiones? ¿Cómo se va a tratar un tema tan complicado como lo es las preguntas existenciales? Sin embargo, esta generación piensa que consumiendo TikTok, consumiendo la social media, con pequeños mensajes de aparentes expertos o influencers, como le llaman ahora, ya eso los hace expertos de una materia y los hace creer que tienen los recursos para conversar sobre esos temas. Y eso es un problema. Es un problema porque, como una cita que leí en estos días, que me ha resultado muy interesante. En esta cita, donde el autor es anónimo, dijo lo siguiente: debatir con una persona inteligente es difícil, pero debatir con un ignorante es imposible. ¿Ok? Repito, debatir con una persona inteligente es difícil, pero debatir con un ignorante es imposible. ¿Por qué? Porque el ignorante es tan ignorante que cree que lo sabe todo. Entonces, no tiene ningún fundamento, no tiene ninguna base en la cual ellos están llevando sus ideas, y es un problema. ¿Qué ocurre? Que eso ocurra en el plano de las personas que no conocen a Cristo, ok, pero no debe pasar en el campo de los que conocemos a Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos mucha información bíblica, teológica, testimonio de siglos de nuestra fe, y que está al alcance si queremos nosotros pues crecer en esas áreas y ayudar a crecer a otros. Precisamente anoche estaba viendo una película que la protagoniza el famoso actor Denzel Washington. Y la película, el título se traduciría al español Los grandes debatientes. O sea,
La película trata sobre un hecho histórico, sobre una pequeña universidad, un pequeño colegio en Texas, en los tiempos de racismo acá en los Estados Unidos. Y esa pequeño college, como llaman aquí en inglés, Estados Unidos, o pequeño colegio de formación, eh, levantó un grupo de debatientes, o sea, de un equipo para debatir, ¿no? Cuando estaban haciendo las pruebas para escoger a aquellos que iban a debatir, me llamó mucho la atención ahí una joven que estaba haciendo la prueba para ver si era escogida en el equipo. Y ella pues llevó un argumento sobre el tema de lo que le llaman aquí la asistencia social. O sea, eh, lo que ella iba a exponer en ese momento de prueba era si la asistencia social dada por el gobierno lo que hace es fomentar a personas a que sean haraganes y no trabajar, o si la asistencia social es necesaria porque hay unas injusticias sociales que impiden que algunos tengan unos recursos que otras personas y por lo tanto la asistencia social es necesaria para mitigar no solo la necesidad, sino también para que luego estas personas puedan tener acceso a una educación, una formación y sean productivos en la sociedad. Ok, ese era el punto de partida, de acuerdo a lo que estaba viendo en la película. ¿Qué ocurre? Ella tenía unos buenos argumentos, o sea, en términos de información, pero cuando el profesor la escucha, le dijo, ¿cuál es tu base de lo que tú estás diciendo? Y ella le dijo, bueno, yo voy a citar al presidente tal, y mencionó el presidente de turno de esa época. Y él le dijo, ¿tú lo conoces a él? Y ella le dijo, no. Y él le preguntó, ¿y dónde tú escuchaste eso? Y ella dijo, en la radio. Y él le dijo, o sea, tú me estás haciendo un argumento de un comentario de un presidente en la radio. Ok, no te admito eso como prueba. Dame otra base, otro fundamento de lo que tú quieres probar. Y ella dijo, pues la experiencia de mi mamá. Entonces, cuando ella terminó de hablar de la experiencia de su mamá, el profesor le dice, bueno, lo que tú estás diciendo apela a mis emociones y a mis sentimientos, pero eso tampoco es una base. ¿Por qué? Porque las experiencias son subjetivas y las experiencias son muy personales. Yo creo que tú debiste haberme incluido estudios, estadísticas, información de expertos en la materia. Y ella luego se sentó así un poquito avergonzada, pero nada. Él lo que le estaba enseñando es, si tú vas a debatir de un punto, tú tienes que empaparte de toda la información y la base que existe. No basar tus argumentos en mera experiencia, porque las experiencias son buenas, pero para efectos de debate son subjetivas. ¿Ve? No basar en un video que viste. En el caso de la joven, ella dijo algo que escuchó en la radio. Las generaciones de hoy dicen, no, es que yo vi un video en YouTube, yo vi un video de aquel. Bueno, eso es algo válido en una conversación casual, pero cuando es una conversación que se busca persuadir sobre un tema, no, no. A menos que esté citando una fuente que realmente sea confirmada como un recurso experto en lo que está hablando. ¿Por qué le pongo estos ejemplos? Porque queremos y tenemos el corazón para evangelizar, para compartir a Cristo en estos tiempos que estamos viviendo. Pero reconozcamos que esta generación, muchos pretenden o dan la impresión de que saben lo que están hablando porque ven mucho video por la tecnología, pero carecen de lo básico que es la lectura. La lectura nunca va a suplantar ver un video. La lectura no va a suplantar jamás, menos un video de 5 minutos, porque la lectura involucra una dinámica de concentración, repito, de análisis, de cuestionamiento y de que aparte se sigue trabajando sobre él en la medida en que uno lo va leyendo. Así que el discipulado y el seguimiento se afecta cuando no hay una correcta capacitación en el área de la apologética en la iglesia. Otro aspecto es
el descuido de los escépticos. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, que hay personas que son escépticas, o sea, eh, el evangelismo de hoy tiene que estar enfocado con los no creyentes. No sé cuál es la condición en Europa y específicamente en su país, en España. Yo puedo hablar de lo que está pasando acá. Acá hay muchas iglesias que se levantan, pero las iglesias que se plantan no están alcanzando a personas nuevas, o sea, personas que no estaban en la fe cristiana. Básicamente solo se proselitan de otras denominaciones cristianas. O sea, un bautista alcanza a personas que fueron pentecostales o fueron independientes. eh, Así, por ejemplo. Y así sucesivamente vemos una, una cantidad de aparentes eh, nuevas obras, pero la composición de esas nuevas obras no son nuevas. O sea, son personas que ya vienen con la fe. Claro, no quiere decir que una nueva obra no le abra las puertas a personas que vengan así, pero el enfoque primordial de una nueva obra son las personas que no conocen a Jesucristo. ¿Eh? Son las personas que no tienen fe, que no están familiarizados con nada, que vienen literalmente de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, ese descuido a este sector que se supone que sea nuestro campo misionero, entonces viene como resultado de haber descuidado también la apologética. O sea, ¿por qué? Porque se esquivan las conversaciones controversiales. El creyente promedio no se atreve a hacer conversaciones controversiales. Y cuando decimos conversaciones controversiales son puntos neurálgicos en nuestra sociedad. Y hacerlo de una manera humilde, de una manera sosegada, inteligente y con empatía a la persona. Precisamente anoche, alguien en las redes sociales estaba comentando sobre un tema del cual entiendo que este servidor podía sí comentar sobre el tema porque es a lo que me dedico, ¿no? Y lo hice el pensamiento solamente con el fin de aclarar. El asunto es que la persona cuando responde a mi comentario lo responde con insulto, o sea, no hizo ningún tipo de, de argumento inteligente. Lo que hizo fue un argumento, lo que hizo fue atacar mi persona, que de hecho no me conoce. Y claro, yo entendí, yo digo, bueno, esto no es una persona creyente, no es una persona, pues no lo tomé personal. Ahora, cuando creyentes se acercan a inconversos, no pueden tomar personal lo que una persona no creyente le diga. Por ejemplo, o sea, nosotros no podemos responder a un no creyente en un argumento que sabemos que no es verdadero con una actitud como esta diciéndole tú eres un ignorante. No podemos insultarlo. ¿Por qué? Porque en el momento que estamos atacando su persona, eh, ya perdimos. Primero, nos desmerecemos como aquellos que representamos a Jesucristo. ¿Ok? Segundo, estamos luciendo como personas que no tienen argumentos inteligentes, sino que tienen que recurrir a los insultos para ganar una discusión. Y eso definitivamente no ejemplifica el carácter de Cristo. Así que cuando nos encontremos en situaciones como esa, hemos de hacerlo con mansedumbre, como dijo el apóstol Pedro en su primera epístola. Y de nuevo, el descuido de los escépticos, o sea, de aquellos que tienen dudas sobre la fe, eh, es es una de las consecuencias de haber descuidado el estudio apologético evangelístico en la iglesia. Ahora, si planteamos los problemas, tenemos que plantear soluciones, porque si no estamos cayendo en un plano pesimista. Todo problema, la vida es como un libro de matemáticas o de aritmética.
tiene muchos problemas, pero tiene soluciones. Claro que algunas soluciones van a requerir un poquito más de esfuerzo para poder llegar a ellas, pero vamos a llegar porque todos los números cuadran. Mi esposa es profesora de ciencia, de química, y le gustan mucho los números. Y, y cuando manejamos presupuestos personales o presupuestos de otra índole, ella siempre dice, los números cuadran, siempre. No podemos decir tal cosa que hay que hacer un ajuste allí, cambiar las cosas, porque no. Los números siempre cuadran. Los problemas aritméticos siempre tienen soluciones. Lo que pasa es, y la cito a ella, que muchos no quieren pasar por el proceso de descubrir la solución. Quieren que todo sea mágico. Entonces, aquí estamos planteando unas soluciones. La solución primera es que los ministros se capaciten en apologética. A Dios gracias por lo que ustedes están haciendo hoy. Lo que han hecho en estas pasadas semanas y que espero que esto sea como la semilla de algo que va a germinar, donde tienen los fundamentos y pueden seguir trabajando sobre ello. Pero en el pasado, la apologética no se vio como una rama eh, muy presente en el currículo de algunos seminarios e inclusive algunos estudiantes seminaristas no lo veían con importancia. Lo veían como algo filosófico, lo veían como algo humano, lo veían, buscaban muchas razones para desmerecer esta materia. Sin embargo, con los retos que tenemos en nuestra sociedad contemporánea, ahora se han percatado que ujú, es muy necesario. Una solución es también, y esto puede ser posible con ustedes que ya tienen el fundamento y lo apliquen en sus respectivas iglesias, es la integración de apologética en el discipulado. O sea, utilizar estos fundamentos. Pues no estamos hablando de hacer, elaborar algo mucho más complicado, sino estamos hablando de integrar los fundamentos de la apologética. De manera que el discípulo de Cristo, la persona que se está discipulando en nuestra iglesia, no solamente se ha discipulado en lo que la iglesia cree, en lo que es el funcionamiento y la política o la estructura eclesiástica de la iglesia, también en el asunto moral y ético de cómo se conduce un creyente, sino también que abre de cómo presentar defensa de la fe cuando tiene estas conversaciones con los no creyentes. Y esto le va a dar mucha seguridad, especialmente a jóvenes que entran en el campo universitario. Y sabemos que el campo universitario siempre va a haber alguna materia o va a haber un profesor que tenga un presupuesto en su vida en cuanto a que no creen en Dios o desmerezca la fe cristiana o la religión en sí misma como algo necesario y útil en la vida del ser humano. Y cuando estos jóvenes entonces son expuestos a esas ideas, pues van a poder entonces también um, responder a ellas y poder manejar en su mente sin caer en la confusión sobre lo que ellos creen y cómo aportar a esa conversación. ¿Ve? O sea, soluciones, ministros que se capacitan en apologética. Segundo, la integración en la iglesia local, en la iglesia local, en el discipulado. Especialmente digo discipulado porque pueden haber otras áreas como la escuela bíblica, si es que toda existe en alguna de sus congregaciones. Integral, integral este tema. Y obviamente tampoco desmerecemos los recursos que hay de videos y de conferencias en YouTube, pero hay que saber escoger quiénes. Estoy viendo que muchos en Latinoamérica están abriendo canales de apologética, pero no dominan este tema. No lo dominan. No sé qué los ha hecho pensar a ellos que porque a lo mejor leyeron un libro de William Lake Crane, ya eso los hace expertos. Pero hay muchos que no dominan este tema. Ese tipo de canal, pues.
Pero cuando hay canales como, por ejemplo, el que le estoy mencionando, le mencioné del doctor Braston Hunter, que aunque está en inglés, es un tremendo recurso. El doctor William Lane Craig es tremendo recurso. Videos del doctor Norman Geisler que pueden existir, aunque él ya partió con el Señor. Muy buenos recursos. Mike Licona, muy buenos recursos. ¿Ok? Y así sucesivamente. Los hay. Yo creo que a la vez que usted se enlaza con un buen recurso, el mismo sistema lo va a ir enlazando con buenos recursos también sobre este fascinante tema de la apologética, que unido a su estudio personal y trabajar sobre lo que se ha compartido aquí en las pasadas semanas, le va a ayudar mucho a entonces implementar en sus iglesias, dentro del programa de discipulado, de seguimiento, la apologética en la vida de la iglesia. Y para terminar, vamos a mencionar lo que son las justificaciones de la apologética en la evangelización. Hablamos primeramente en esta clase sobre cuáles han sido los resultados de no tener en consideración la apologética en la vida de la iglesia. Planteamos las soluciones, dos soluciones, en lo que tiene que ver con el que el ministro mismo se capacite en esta área, porque él es el principal maestro de la iglesia. Y segundo, que él a su vez capacita a otros para que capaciten a los demás que están comenzando en la fe. Ahora, ¿cuáles son las justificaciones de la apologética en la evangelización? Primero, ¿por qué? Hermanos, vivimos en una sociedad pluralista. Ya. ¿Qué es pluralismo? La presencia de muchas religiones. Hay, por decirlo así, un mercado de ofertas religiosas. Y el problema es que el cristianismo se ve como una de las muchas opciones. Y para nosotros como creyentes, el cristianismo no es una opción más, es la única opción. Partimos de la premisa que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por él. Y que solamente el cristianismo es que ofrece una respuesta a las preguntas existenciales del ser humano y puede obrar en él, como dijo el apóstol Pablo, el Evangelio, transformación del ser humano. Así que nosotros no reducimos el Evangelio o el cristianismo a ser una de las muchas ofertas religiosas que hay en el mercado. No. Pero la sociedad de hoy ve a sí mismo el cristianismo. O sea, dice, bueno, tú eres cristiano, así yo soy budista. Ah, qué bueno. Ah, yo soy islámico, tú eres cristiano, ok. Es como si fuera una cuestión de opción personal y que a fin de cuentas todos los caminos conducen a Roma, como decían antes. Y eso no es cierto desde el punto de vista. Respetamos a los adherentes de otras religiones. Creo que muchos, sinceramente, están buscando respuestas a través de esas religiones, pero también entiendo por la fe que están sinceramente equivocados. Por lo tanto, la apologética es necesaria porque vivimos un tiempo de pluralismo. No solo hay ateísmo, es que está la aceptación del inclusivismo religioso. ¿No se han dado cuenta cuál es la extraña mezcla? Yo creo que el fenómeno de la iglesia colosense está presente hoy. Y digo cuál es el fenómeno de la iglesia de Colosenses porque lo que el apóstol Pablo trabajó allí fue la intromisión de creencias ascéticas, de creencias de adoración a los ángeles. Había un sincretismo ahí. Y el apóstol Pablo dice, no necesitamos nada de eso, solamente tenemos a Cristo. Y Cristo es suficiente. Entonces, el inclusivismo religioso de nuestra época, en cierta medida, hace ver al cristianismo como incompleto. O sea, según algunos de sus proponentes dicen, no, los cristianos que tenemos que tener la suficiente humildad para reconocer que no solo en nuestra fe están todas las respuestas, sino que también en otras religiones. Eso se oye muy políticamente correcto, se oye bonito, pero no es correcto. O sea,
Creo que en el campo filosófico, en unas áreas, algunas religiones tienen ciertas aportaciones, pero en cuanto a lo que es la teología y la fe, solamente se encuentran en Jesucristo. Eh, Entonces, la importancia, tenemos un mundo pluralista. Usted se va a encontrar un pluralista en su camino y es alguien que usted le va a compartir la fe. Y por lo tanto, esto que le he compartido, será necesario también hacerlo. Lo otro, y ya lo hemos dicho varias veces en este curso, porque es importante, porque la evangelización es una conversación. Es más, la evangelización es una continua conversación. Fueron muchos los tiempos donde se usó solamente la evangelización desde el punto de vista de un monólogo. Y claro que puede haber personas que se convenzan sin ni siquiera abrir la boca a ellos, solamente escuchando. Claro que sí. Pero en el proceso de crecimiento siempre van a haber preguntas que hacer y respuestas que encontrar. Es un diálogo, no es un monólogo. El receptor, o sea, lo que hace la comunicación, un emisor y un receptor. El emisor es el que lleva el mensaje, el receptor lo recibe. Pero el receptor no es pasivo. El receptor va a hacer preguntas y tiene su derecho. Y creo que hasta es saludable que haga preguntas, muy saludable. Algunos creyentes ven esto como si fuera que le están cuestionando a ellos. No, mira, aun si te cuestionan, no lo veas mal. Al contrario, estamos viendo un alma sedienta que está buscando respuestas. No hay razón para tomarlo personal ni como una ofensa, sino al contrario. Es un alma que detrás de todo lo que está diciendo urgentemente quiero buscar de Dios. Así que es necesaria la apologética en la evangelización por este asunto. Esto es conversación, una conversación. Como ejemplo, recientemente he estado conversando con una persona no hispana que tiene unas impresiones religiosas pluralistas, pero la conversación comenzó y eso es algo positivo. O sea, ¿cuánto tiempo tomará y cuál será el resultado? Eso solo Dios lo sabe, que sabemos que el Espíritu de Dios es quien trabaja en ello. Pero se comenzó el proceso, se comenzó. Otro aspecto es, y esto es importante por la percepción que tiene el mundo de la iglesia y de la fe. Hermano, no son pocas las noticias de escándalos en las iglesias. Creo que semanal, por lo menos acá en Estados Unidos, recibimos noticias de ministros y ministros que son reconocidos fuera del ámbito religioso, o sea, que se les identifica como celebridades, que han tenido que renunciar al ministerio por adulterios, han tenido que renunciar al ministerio por abuso sexual en la iglesia, inclusive de niños. Escándalos, escándalos. Y acá en Estados Unidos ha sido uno detrás del otro en los pasados 3 años. Y personas bien reconocidas en el mundo evangélico, en el mundo reformado, en el mundo conservador. O sea, el ala conservadora de la iglesia siempre se ha reconocido como que tiene un concepto de la moral bastante elevado. Entonces, cuando son estas personas que tienen un concepto elevado de la moral y caen en estas cosas, y caen y no confiesan hasta que son sorprendidos, pues esto lacera la confianza y la percepción que tiene el mundo de la iglesia. Nosotros tenemos que reconocer eso. No podemos ser como el avestruz que esconde la cabeza en tierra. Es una realidad. Afecta. Afecta. ¿Ok? Y, y tenemos que aceptar esa realidad y cómo, no solamente en el plano argumentativo, sino también en el plano de testimonio, cambiar esa percepción y hacerle ver que sí, lamentablemente, hay unas frutas que están podridas en esto, pero que no es
no es la mayoría. ¿Ok? Entonces, también está, y tenemos que reconocerlo, se oyen muchas exposiciones bíblicas sin ningún tipo de lógica y coherencia. Hermano, y vamos a tomar luego de este curso, Dios permita que ustedes estén participando, lo que es la predicación expositiva. Y claro, también dentro de la predicación también tocaremos lo que es la predicación temática, porque también es un medio muy legítimo. Pero le voy a decir algo. Muchos no creyentes han escuchado predicadores que ellos mismos me han dicho, pastor, eso no tiene ni lógica lo que está diciendo, no tiene coherencia. Cuando me han compartido el video o me han compartido lo que lamentablemente les tengo que dar la razón. Eh, m- Creo que se ha subestimado en el mundo evangélico lo que ustedes están haciendo hoy, que es capacitarse. En un momento dado de la historia del evangelicalismo, el ministro y el líder cristiano eran personas que estudiosos, personas que estudiaban su fe, que profundizaban en su fe. Hoy día, de unos 20 años para acá, o 25, 30 pueden ser, algunos pues creen que pueden plantar iglesias o pueden sencillamente entrar al ministerio sin ningún tipo de capacitación. Y eso, en mi caso, en mi opinión, es algo triste. Porque yo le voy a decir algo. Yo creo que usted no le va a entregar la salud de su cuerpo a una persona que diga que sabe de medicina y nunca la estudió. Yo estoy seguro que usted valora mucho su salud, usted valora mucho su cuerpo. Y usted no va a ir donde alguien que le diga, no, no, yo te puedo curar, pero yo nunca estudié medicina, yo nunca estudié. Yo sé que usted no va a poner en riesgo su cuerpo, ¿verdad? ¿Por qué entonces el alma, que es mucho más importante que el cuerpo, de acuerdo a Jesucristo, se la entregamos a cualquiera que nos dice que el estudio teológico, el estudio bíblico, el conocer, el capacitarse no es importante? O sea, y más si él reclama que va a ser mi pastor y mi maestro. Porque recordemos que cuando uno acepta estar miembro de una iglesia, está aceptando estar bajo su liderazgo. O sea, yo voy a ser un miembro de la iglesia que va a aprender de él. Pero si él no ha aprendido, ¿qué me va a enseñar? Esto es una realidad. Entonces, han habido muchos que han asumido esta honrosa vocación del ministerio sin la debida seriedad que conlleva esto. Un hombre de Dios tiene que ser un hombre de oración, un hombre que tiene que realmente tener un testimonio, pero tiene que tener unas competencias y tiene que aprender. Tiene que saber cómo lidiar con el ser humano y su complejidad. Tiene que ser un lector, tiene que ser un amador de la lectura, del estudio continuo. O sea, debe amar eso. ¿Por qué? Porque estás lidiando todo el tiempo con cambios sociales. Tú tienes que estar a tono con ellos, saber cómo entonces aplicar la fe, las palabras, las sagradas escrituras a todo este mundo que nos rodea. Cómo equiparlos. Entonces, esto hace importante lo que ustedes, que yo aplaudo y felicito, están haciendo. Y, y este aspecto del pastor celebridad en la cultura de consumo religioso, vuelvo y le digo, no sé España, no sé Europa, sé algo, pero no puedo ser unas afirmaciones absolutas porque yo no vivo allá. Pero aquí en Estados Unidos se ha hecho un culto a la personalidad. Y cualquiera se hace un pastor celebridad y es una persona que lo que hace es entretener religiosamente a la gente. Pero no tiene ningún tipo de fundamento, no tiene nada. O sea, nada. No hay sustancia en lo que dicen, no deja marcas en los corazones de la vida porque es que no hay nada. Pero detrás de él hay toda una maquinaria que maneja su imagen y maneja cómo se proyecta los de los demás y se hacen famosos. Y la gente,
confunde ser famoso con ser alguien realmente avalado por Dios. Una persona puede ganar el mundo y perder su alma, dijo Jesucristo. No necesariamente la fama es un indicativo de respaldo de Dios. No necesariamente. Hay hombres de Dios que han sido reconocidos, como fue un Charles Spurgeon, como fue un Billy Graham, pero la fama aún así ellos no la consideraban como una señal de que era el respaldo de Dios, era su carácter, era lo que realmente el trabajo, el fruto de lo que habían hecho. Pero el pastor celebridad es un problema. Y eso entonces eso trae consigo que la percepción del mundo y de la iglesia y de la fe eh, no esté en buen standing, ¿verdad? En la mente de los inconversos. Ahora, ¿cuáles son los objetivos principales del apologista? ¿Ok? Los objetivos principales del apologista, primero, probar los argumentos de la fe cristiana. ¿Ok? Hermano, en todo campo del saber, el cristianismo tiene buenos argumentos. Tenemos en el campo filosófico, hmm, tenemos una gran nube de testigos, haciendo referencia a Hebreos 11. A través de la historia del cristianismo, un Agustín de Hipona, un Crisóstomo, tenemos tantos. Estas personas presentaban apología y defensa de la fe dentro de su contexto donde el pensamiento filosófico era prevalente. En el campo científico tenemos también muchas voces cristianas. De hecho, hay un compatriota de ustedes, Antonio Cruz, que lo considero un buen recurso. He leído varios libros de él, especialmente de la ciencia y la fe. Hasta el sol de hoy, todo lo que he leído de él me ha sido muy edificante y una voz que aporta sensatamente a este tema, muy bueno. Y es un compatriota de ustedes, es español. Y en el asunto histórico, tenemos personas como eh, que han escrito de la historia del cristianismo y que nos aportan tanto para eh, hablar sobre ese tema, ¿verdad? Así que hay un libro que se llama Historia del Cristianismo de un gran autor cubano, que se me escapa el nombre de él. De hecho, él estuvo de visita en una de las instituciones, hizo presencia en una de las instituciones que yo enseño y, y, y ahí hizo unas aportaciones tremendas porque en el curso que estábamos ofreciendo de Historia del Cristianismo, él es el autor. Y tuvo la deferencia de que cuando se le hizo el acercamiento para estar en la clase, él estuvo presente. Así que eh, tremendo autor, él, Historia del Cristianismo. También en el campo en todos los campos del saber, eh, tenemos grandes aportaciones. El hermano de Historia del Cristianismo es Justo González. No sé si alguno ha leído libros de él, pero se los recomiendo. Justo González. Libros muy buenos sobre la historia del cristianismo. Excelentes. Se los recomiendo. ¿Ok? De hecho, lo voy a poner aquí en el chat para que lo tengan en Historia del Cristianismo del doctor Justo González. Ahí se lo compartí. Ese, ese, ese hermano, no solo, vuelvo y le digo, usamos su libro de texto, sino que tuvo la deferencia de participar de una de nuestras clases. Y fue una gran bendición. Y se lo recomiendo. Él es un señor ya de mucho tiempo en esta área académica de la historia del cristianismo. Excelente. Pues bien, probar los argumentos de la fe cristiana, la construcción de una cosmovisión cristiana, o sea, de cómo vemos la vida. También defender de los ataques de cada generación. Hoy día, ¿cuáles son básicamente las cuatro áreas donde el mundo ataca? Bueno, la historicidad de Jesús.
Muchos cuestionan si realmente Jesús fue un personaje histórico o no. Otros cuestionan si las Sagradas Escrituras realmente es palabra de Dios o simplemente es una colección de escritos supersticiosos y primitivos basados en mitos y leyendas. Algunos cuestionan si realmente la iglesia como institución es necesaria o la iglesia es una invención meramente humana. ¿Ok? Y también el asunto de la ética, o sea, temas de hoy como que el aborto, la eutanasia, matrimonios de personas del mismo sexo. O sea, esos son retos que la iglesia tiene hoy día para contestarlos a través de la escritura. Defender lo que la iglesia ha creído por el testimonio bíblico y al mismo tiempo, pues, llevar soluciones. Pero estas cuatro áreas, yo los resumo como que son las más atacadas o las más cuestionadas. La historicidad de Jesús, la validez de las escrituras y la inspiración de la Biblia, ¿no? La iglesia como institución, si realmente esto es una obra humana o la iglesia fue establecida por Dios. Y el asunto de la ética, o sea, la ética en asuntos de aborto, asuntos de eutanasia, asuntos de matrimonio de personas del mismo sexo, pena de muerte, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y otro aspecto, refutar las creencias contrarias. El apóstol Pablo, cuando se despide de una de sus iglesias, dijo que él estaba consciente que después de su partida iban a entrar lobos rapaces que no iban a perdonar el rebaño. Y por ese motivo dejó unos ancianos para que protegieran la obra. Siempre hay creencias contrarias. Las ha habido desde los tiempos de Cristo. Ahora, desde los tiempos de Cristo también ha habido hombres y mujeres preparadas y preparados para enfrentar estos retos. El apóstol Pablo refutaba con gracia y vehemencia públicamente a los judíos, y Jesucristo así lo hizo también. Y se necesita, ¿por qué? Porque siempre llegará este reto a nuestras iglesias. Y hermano, hay que proteger su iglesia local. Hay que celarla con celo santo y celo saludable. Porque siempre se va a tratar de infiltrar a alguien con creencias. Y no solo con creencias erróneas, sino con la actitud equivocada para confundir a los santos, confundir a los miembros de la iglesia. Lo otro es, la apologética ayuda para persuadir a las personas. Persuadir es convencer. Alguien puede decir, bueno, el que convence del Espíritu Santo. Sí, claro que sí. Usándote a ti. El apóstol Pablo dijo en Romanos 10, ¿y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo escucharán si no fuesen enviados? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz. El eunuco tenía una gran confusión en cuanto a la lectura que estaba haciendo del profeta Isaías. Y el Señor llevó a uno de sus siervos, a Felipe, para que le aclarara. O sea, estamos diciendo que nos toca a nosotros hablar, persuadir a las personas para que respondan al Evangelio y que vengan a la fe. El Espíritu Santo está obrando en todo este proceso. Y la apologética, muy importante. Hasta aquí, mis queridos hermanos. ¿Alguna pregunta, comentario? Me gustaría escuchar sus impresiones. Preguntas, comentarios, impresiones. Sí, yo querría hacer una pregunta. Ajá. Sí, tenemos un manual aquí que es el que estamos, bueno, el que se nos ha dado, ¿no? Ujú. Que es Apologética de Norman Heisler Eso es cierto. y Ron Brook. No sé cómo se pronuncia. Eh, este manual, o sea, esta materia que usted nos ha dado Mm. no está toda aquí dentro de este libro. Sí, he compartido material externo. Ya.
Ya. Ahí el libro, pues una gran mayoría de lo que hemos compartido en la clase sí está presente en el libro de texto y hay otro material que este servidor pues también ha compartido con ustedes. Vale, vale. Ya, Gracias. especialmente del autor que acabo de mencionar en la clase de hoy, del doctor Braxton Hunter, que escribió el libro Evangelismo Apologético, pero que solamente está disponible en el idioma inglés en este momento. Eh, pero yo le exhorto que si algún día puede tener la oportunidad, busque su podcast en YouTube y si está el recurso de la traducción, que el mismo YouTube pues pone traducción en algunos casos en español, muy bueno, porque específicamente está orientado hacia el ateo, hacia el escéptico. Y eso yo creo que es lo más conveniente en nuestros tiempos. Ya. Muy bien. Ujú. Gracias, Antonio, por tu pregunta. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Qué le ha parecido el curso? Me gustaría escuchar sus impresiones acerca del curso. Y luego, pues, compartirle esta tarea para que la trabajen en grupo, que la trabajen y continúen trabajando. Encima va comenzando las participaciones y sería bueno que mantengamos todos nuestros micros cerrados y una vez que hagamos la participación, podamos cerrarlo. Yo sí quería hacer una pregunta. Perdona, Perdón, ¿puede mejorar el audio? Porque estoy un poquito distorsionado. no sé si me oye mejor. No, todavía se oye un poquito distorsionado. Estás en el móvil, no se puede escuchar mejor. Es que no sé, estoy con el móvil y Ahora no me permite. ¿Ahora? está un poco mejor. Está un poco. ¿Qué piensas acerca de la época de Internet? ¿Ha sido realmente una herramienta útil en el trabajo político? O al contrario, ha creado más tensión? Perdona, pero no le escuché bien. No, no se entendió. Sí, no se entendió. Ok. Ahora no. Ah, mira, a ver, trate de. Ok. ¿Ahora se me escucha mejor? Ahora sí. Y ahora sí. Está Ajá. bien. Vale. Mi pregunta es, eh, ¿crees que la época, o sea, la era de Internet que estamos viviendo ha sido útil para la apologética o piensas que ha sido más una era de confusión? Buena pregunta. Eh, hasta el sol de hoy creo que ha hecho aportaciones, pero ha sido más de confusión. Y me explico. Creo de confusión porque hay tantas y tantas voces. O sea, y que en este sentido, la audiencia, especialmente la audiencia no creyente, no sabe distinguir o discernir si realmente esa voz viene de alguien que realmente domina los temas que pretende ser experto, ¿no? Creo que en ese sentido puede haber más confusión. Sí. En ese aspecto, la iglesia juega un papel muy importante para entonces enseñar y educar bien sobre estos temas. Y luego, cuando se lance a buscar recursos, porque sí los hay buenos también. Pero creo que debe tener los fundamentos para que entonces pueda luego cultivar lo que ha aprendido con buenos recursos y buenas información. Pero contestando a tu pregunta, a veces creo que mi opinión que ha traído más confusión. Sí, ha traído más confusión.
sí. Y la falsa impresión de que haber escuchado mucho cosas equivocadas te hace un experto de eso. Eh, Creo que, como le dije, la lectura ha sido echada a un lado y se ha sustituido por ver y escuchar cosas. Y creo que hay que volver a la lectura para entonces tener unos buenos fundamentos. Ya, esa es mi opinión. Ya, creo que sí que ha afectado. Ha traído más confusión en algunos. Sí. Vale. Muchas gracias. Entonces, Gracias, Álvaro. Gracias. Muy bien. Pues bien, miren, lo que me resta de tiempo, eh, quiero, ¿verdad?, compartir aquí la tarea y es para que la trabajen entre ustedes. Y es, primero, explica el rol de la apologética en el evangelismo. Segundo, menciona y explica los resultados que ha traído a la iglesia moderna la falta de capacitación en apologética, y eso es algo que lo compartimos y lo pueden seguir conversando entre ustedes. Y tercero, menciona y explica los objetivos principales del apologista. Ok. Hermanos, para mí ha sido una bendición estar con ustedes en este curso y creo que tenemos otro curso próximamente que tiene que ver con la predicación. Dios permita que podamos seguir el mismo grupo y hasta nuevas personas se puedan unir. Y créanme que de mi parte ha sido una bendición y que un privilegio el que el Señor me haya puesto ustedes en el camino y ser parte de lo que Él está haciendo en su vida. Para mí es una bendición y se lo agradezco mucho, mis queridos hermanos. Así que nos mantenemos en comunicación. Así que, y espero verlos en el próximo curso, Dios mediante. Ok. Así que gracias por su atención y gracias por la confianza que me han dado para poder enseñar. Muchas gracias. Ok. Muchas gracias. Amén. Así que Dios me los bendiga, Dios les guarde y esta clase ya está grabada para entonces se la voy a compartir a más tardar mañana. Dios les bendiga. muchas gracias, Carlos. Gracias a ustedes. Bye bye.